No estoy justificando la acción, porque como parte del gobierno de Guillermo Endara sufrí, viví lo que pasó después de ese día. Y quizás es la primera vez que yo lo menciono, pero cuando el 22, 23 de diciembre fuimos a la Asamblea Nacional a tomar posesión del país, con una asamblea incompleta por el fraude electoral, creo que faltaban 20 y tantos diputados por terminar de contar, se sentía eso muy, muy tenso. Antes de llegar a la asamblea, una tanqueta norteamericana disparó contra un carro de un batallonero y lo voló por el aire. Eso lo vi yo ahí en la estatua de Gandhi, ahí antes de cruzar la esquina con la asamblea. Y estuvimos ahí. Y si alguna vez uno llegó a sentir, por lo menos yo, lo que se llama el sentimiento nacional, fue allí. Cantar el himno nacional rodeado de soldados americanos es un sentimiento muy duro para cualquier panameño, por lo menos yo. Y después vino todo el proceso de aclaraciones y posiciones de parte del gobierno en torno a este tema. ¿Cuántos muertos? Monseñor Magrat, que en paz descanse, lideró una comisión. Las cifras rondaban entre 700 y 800, no recuerdo, pero hay un informe. Y nunca se pudieron demostrar los miles de miles que decían que habían muerto en la invasión. Personas muy cercanas a mí estuvieron como médicos que eran a cargo de las distintas morgues y sí me decían, miles no fueron, había muchos muertos, sí, pero no eran miles. Y después ustedes recordarán, los que están más viejitos, como yo, las marchas todos los 20 de todos los meses. Si en un país se mueren 6.000 personas, usted tiene por lo menos 6.000 mamás, 6.000 viudas, 6.000 papás que caminan, y eran grupos muy reducidos. Tenían todo el derecho a hacerlo, no estoy discriminando eso ni criticándolo. Pero yo estuve ahí. Yo no quisiera que este país volviera nunca a caer en una división entre panameños y de pugnas entre panameños de esa magnitud. Lo digo con el mayor respeto por la opinión pública y por el pueblo panameño y los caídos, porque ahí cayó gente de lado y lado, inocentes, que por estar en un lugar explotó una bomba y se los llevó, gente en el aeropuerto, del viejo aeropuerto de Paitilla, esposos de amigas mías que eran pilotos, que también murieron, en fin, murió quien tenía o debía y quien no tenía vela en el entierro, y para mí todos fueron víctimas de esa noche. Los caminos de las Naciones Unidas siempre son empedrados y en muchas ocasiones manipulados. Yo creo que esta situación se ha aclarado con los Estados Unidos en el tiempo. Se ha aclarado. Y lo que tenemos que reflexionar mañana, a propósito de la fecha, es vernos en aquel espejo y evitar mañana y siempre que este país no caiga en un proceso de división y de enfrentamiento como era aquel proceso, que yo viví en primera fila con toda la dirigencia política de este país a través de la Cruzada Civilista Nacional. Se hicieron las advertencias, se trataron de conversar tanto aquí como en Washington con muchas autoridades de Estados Unidos, con muchos líderes latinoamericanos. Nos ayudó muchísimo Carlos Andrés Pérez, entonces presidente de Venezuela, Oscar Arias en Costa Rica, entre otros. La OEA no sirvió para nada, muy por el contrario, se vendieron a Noriega, con el entonces canciller ecuatoriano que presidió aquella misión que vino como en julio y agosto del 89 a Panamá, en cuyas reuniones yo participé con la terna ganadora de Endara, Arias y Ford en calidad de consejero jurídico. No hicieron su trabajo. Y había un respeto por la voluntad popular que respetar, valga la redundancia, que eran las elecciones del 7 de mayo, donde se ganó 70-30.
Y Monseñor Magat tenía las actas. Porque sí nos tomamos el trabajo de tener las actas, no fuimos como Venezuela, que reclamábamos triunfo sin acta. Teníamos las actas en poder de la iglesia, que se entregaron 1 o 2 días después de la elección. Aquí en calle 50, que había, creo que ahí vivía el Monseñor Magrat, cerca del McDonald's, por ahí. Una de esas callecitas, en una casa, me acuerdo que fuimos. Y lo cierto es que fue un día muy trágico para la historia del país. Nadie puede, independientemente de en qué lugar estabas o en qué equipo bateabas, estar satisfecho con lo que pasó. Murieron panameños. Y eso es suficiente para que todos reflexionemos del por qué llegamos ahí, del por qué fue eso. Por ahí hay un canal, creo que es Telemetro, que saca la foto, no la foto, el video de aquella declaración de Noriega en la asamblea cuando quisieron, sin base jurídica alguna, otorgarle poderes extraordinarios como a Torrijos padre en su momento con la Constitución del 72, habiendo fenecido el traumático periodo constitucional que empezó en 1984 y que siempre se advirtió, el 1 de septiembre del 89 no habrá gobierno. Bueno, se inventaron uno y resucitaron 505 representantes que no existían y le dieron a Noriega todos los poderes, el machete y la declaratoria de estado de guerra con los Estados Unidos. El resto fue historia. Yo esta mañana, y siempre me acuerdo, discúlpenla, pero rata, yo llegué a mi oficina y veo el periódico La Estrella, el único que había. Siempre lo compraba, lo tenía en mi escritorio. Y vi a Noriega en Colón, saliendo de los puertos, con todo el Estado Mayor montándose un bus y habían unos helicópteros gringos volando y le hice un gesto con la mano que ustedes saben cuál es. En la noche todo se derrumbó. Y después tuve testimonio de personas como el nuncio apostólico, como sacerdotes como el difunto padre Villanueva, y escoltas personales míos, que eran del Batallón 2000, y que vivieron todo eso. La búsqueda de Noriega en un carro de la Nunciatura que se quedó sin gasolina, en medio de las tanquetas y de los disparos. El carro de la Nunciatura se quedó sin gasolina para ir a buscar a Noriega, entre otras cosas. Y lo de penuria, y lo que pasó en la Nunciatura, y la salida de la Nunciatura, las exigencias de Noriega, ponerse el uniforme, la música estridente, que por más de 8 o 9 días estuvimos ahí en la esquina de la Nunciatura con Avenida Balboa, y la salida finalmente el Día de Reyes, el 6 de enero creo que fue. 3 de enero. 3 de enero, del patio de lo que era entonces el Colegio San Agustín, que hoy hay un mall ahí. Así que yo no le deseo eso, experimentarlo ni vivirlo a ningún panameño de las nuevas generaciones. Fue muy duro, muy traumático. Pero pasamos por ahí, por eso digo yo, un día mañana de profunda reflexión, por lo menos para mí, lo será.